Vamos a poner un... ¡Pongan atención! Cuando escuchen su nombre, quiero que respondan y se vayan de aquí. ¡Capo! ¡Sí, señor! ¡Sumner! ¡Sí, señor! ¡Griffin! ¡Chris Griffin! Sí, señor. No lo pensé muy bien. ¿A dónde crees que vas? ¿Cuál es tu problema? Dije que pusieras tu bolso ahí. Esperen. No. Debo salir de aquí, está mal. No. Yo no soy que soy Peter bien. Ya. Yo creo que está en el cine viendo películas viejas. Tal vez The Friends Connection. O tal vez El Padrino 2. Es una secuela. Dejen que muera. Dejen que muera. Mi hijo y no yo. Dejen que muera. Dejen que muera. Su hijo y él no. Dejen que muera. Dejen que muera. Su hijo. Bueno, muy buenas tardes. Ahora sí, ya después de haber corregido aquí algunos problemillas de reproducción, ya estamos de nuevo con ustedes hablando de lo que va a ser ahora la larga epidemia de COVID. En esta ocasión hicimos como intro la parte de Padre de Familia en el capítulo 16, temporada 14, me parece, donde Peter Griffin va a salvar a su hijo Christian de la guerra de Vietnam, y es muy parecido a lo que ahora estamos viviendo con la pandemia de COVID-19, donde preferimos que otra gente se muera, incluyendo nuestros hijos, pero nosotros no, siguiendo eh, con el valemadrismo de no hacer caso a las recomendaciones que nos están dando las autoridades de salud con respecto a la pandemia. Va a ser importante que determinemos con claridad de qué vamos a hablar en esta ocasión, y se trata lo que ha comentado el subsecretario de Salud López Gatell en relación al que nos preparemos para una larga epidemia. Pues sí, las epidemias son largas, y sobre todo hemos visto que las epidemias, sobre todo las que se han presentado en nuestro país, pues han durado mucho tiempo, y va a ser muy importante que estemos pendientes de lo que nos están diciendo las autoridades de salud con respecto a lo largo que va a ser esta epidemia, y aún no sabemos cuánto vaya a durar. En los medios se ha establecido mucho que quieren que la epidemia termine ya para volver a nuestra vieja normalidad, y que ahora la nueva normalidad nos ha hecho cambiar tanto nuestros hábitos y costumbres sociales como nuestra movilidad. Y esto es lo que ha traído mucho descontento en la población, sobre todo en aquella acostumbrada a festejar fines de semana o a tener eventos de entretenimiento o acudir a bares y a espectáculos deportivos cada fin de semana. Pues ahora, con las suspensiones que se tiene, ya no se ha podido seguir esta nueva normalidad, y ahora nos dicen que la epidemia va a ser muy larga, y que esto significa que durante varios años no vamos a tener entretenimiento deportivo, entretenimiento artístico, viajar, visitar lugares, juntarnos con los amigos, hacer una fiesta, festejar algo. Esto es lo que para muchos los tiene descontentos, y no nos ha quedado claro qué es esta larga epidemia que viene. Bueno, vamos a comenzar lo que dijo el subsecretario de Salud López Gatell, de que nos preparáramos para una larga epidemia. Y esto lo comentó hace 3 meses, el 7 de marzo, donde dijo que debemos estar preparados para una epidemia larga, porque esto no se va a acabar en una semana. Creo que no se va a acabar en un año. Esto va a durar. Pero, ¿qué argumentos hay para decir que va a durar tanto la pandemia?
y mientras haya la epidemia en el mundo va a haber importación de casos hacia México. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? Bueno, la intención del subsecretario era decirnos que no iba a haber una fecha, aunque se esperaba que para junio ya se acabó y volvemos todos a hacer nuestra actividad normal. Esto era algo que no es factible, no es real, es más bien producto de una desinformación. La epidemia como tal es el momento donde con cambios climáticos, con movilidades sociales altas, se va a transmitir de una manera muy rápida entre la población. Más adelante vamos a ver algunas simulaciones que nos van a ayudar para entender un poco más esto. Y siempre nos presentaron este tipo de gráficos donde había un pico, así como una montaña flaca pero alta, que hablaba de una curva epidémica, en este caso la pandemia, y que iba a hacer que el sistema de salud colapsara, como ocurrió en otros países. El problema que la gente no ha entendido bien es en qué consistía ese colapso. Y hay que ser muy claros aunque lo hubiera no existe, si no se hubieran tomado las medidas, los primeros que hubieran sido afectados en gran medida por el colapso del sistema de salud iban a ser los profesionales médicos y de enfermería porque eran los que iban a estar al frente. Eran los que primero se iban a enfermar y a estas alturas hubiéramos tenido una grave escasez, más de la que tenemos ahorita, de los profesionales de la salud para atender los casos. De por sí teníamos carencia de expertos en terapia intensiva, en el manejo de la vía aérea, en el manejo hospitalario de los pacientes con infección respiratoria aguda grave. Si se hubieran dejado las cosas tal cual, nos hubieran afectado mucho a nuestros profesionales de la salud. Recordemos que los profesores médicos en grandes hospitales son adultos mayores y también muchos de ellos tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión y obesidad, y ellos hubieran sido los primeros que hubieran caído víctimas del COVID, enfermos y lo estamos viviendo ahorita a pesar de que no teníamos equipos de protección y que ahora sí, pero cuando comenzó la epidemia había una enorme escasez de equipos de protección y una enorme escasez de equipo de ventilación. Esto hubiera colapsado al sistema de salud de una manera muy fea y esto hubiera sido parecido a lo que vemos en los videojuegos, como que hubieran deseado que hubiera un apocalipsis de salud, pero no ocurrió como tal. Entonces, al tomar las medidas, lo que se intentaba era precisamente lo que veían aquí, aplanar la curva, hacer lenta la transmisión, pero esto obviamente que iba a hacer que la epidemia se alargara, se hiciera mucho más larga en cuanto a duración. En lugar de tener una epidemia corta y breve, pero con alta mortalidad y grave afectación, una epidemia no tan grave, pero mucho más larga. ¿Qué hubiera sido lo conveniente? En relación a los resultados actuales, que desde que comenzó la epidemia, ahora se hizo lo correcto. Se trató de hacer lenta la transmisión de la epidemia para darle tiempo al sistema de salud de prepararse, capacitando a toda velocidad a los médicos que participaron, traer equipos, protección, traer todo esto para que los hospitales no se hubieran colapsado e incluso recuperar algunos de ellos, convertirlos exclusivamente en hospitales de atención COVID y dejar de atender otras cosas para dedicarlo exclusivamente a los enfermos con infección respiratoria aguda grave, que precisamente iba a causar este tipo de problemas. Por eso la epidemia, y bien es cierto lo que dijo el doctor Gatell, va a ser una epidemia larga. Volvemos. Bueno, si ustedes llegaron a ver esta gráfica que hablaba de la responsabilidad de los estados, de la distribución de los casos de COVID y municipios vecinos,
Los rojos eran los que tenían en ese entonces, estamos hablando que este gráfico es del mes pasado, del mes de junio. Eh, los que estaban con rojo eran que tenían contagios, los que estaban en amarillo tenían vecinos de contagios y los que estaban en verdes no tenían contagio ni vecindad. Pero esto ya cambió. Ahora el país completo está en rojo, naranja, muy pocos verdes, creo que no hay ninguno verde. Y esto era derivado de que la epidemia iba a ser mucho más intensa en cuanto se terminaran las medidas de confinamiento que terminaron también en junio y que aunque no nos guste a muchos, la vida tiene que continuar y sobre todo la economía de un país no se puede detener, de lo contrario se entraría en un caos. Entonces, al tratar de reactivar la economía, el movimiento social, se tienen que probar algunas nuevas estrategias como ocurrió en los países europeos, como ocurrió en Asia, de probar nuevas formas de movilidad social, salir con un cubrebocas, tener restricción de acceso a los lugares, evitar la conglomeración de las personas, suspender las clases. Las universidades ahora tienen que trabajar con educación en línea y una serie de medidas que se tenían que probar porque no había experiencia de esto, a pesar de que en la influenza H1N1 se intentó todo esto, esto no funcionó porque las medidas no llegaron a la gente que tenía que salir todos los días a ganarse la vida y que no podía mantenerse en confinamiento. Se nos dijo muchas veces que la epidemia sería larga, que nos preparáramos para tal. ¿Sabían que aún tenemos brotes de influenza H1N1 10 años después? Eh, Desde el 2009 que comenzó la epidemia de influenza H1N1 en México, no hemos dejado de tener brotes y rebrotes y es muy posible que el mismo escenario lo volvamos a tener ahora con el COVID-19. La influenza H1N1 sigue aquí, sigue causando brotes regionales, pero ya no son noticias, ya lo vemos. Y otra diferencia ahora con el COVID es que la influenza H1N1 tenía una vacuna y tenía un medicamento que mostraba efectividad, lo que no tiene el COVID. También la transmisión del COVID fue mucho más rápida que el de la influenza H1N1. Aunque hubo gran cantidad de enfermos de insuficiencia respiratoria, no los hay tantos como ahora con COVID. Esto es lo que está ocurriendo. El COVID está llevando rápidamente a los enfermos con riesgo, adultos mayores, obesos, diabéticos e hipertensos, con comorbilidades a tener una enfermedad grave. Lo que en la influenza no fue tanto, no fue tan evidente como ahora. El COVID entonces va a tener un comportamiento de larga evolución y esto va a ser debido a que todavía la movilidad social, cuando se dijo que mantuviéramos el confinamiento y no hicimos caso, está favoreciendo esta transmisión. Entonces, el país como tal tiene que ejercer una política de movilidad social que sea acorde con el control, la mitigación o el manejo de la epidemia. No es tan simple como decir, vamos a dejar que se muevan nada más los comerciantes o los ambulantes o los tianguistas o los taxistas, que son actividades esenciales o qué actividades no son esenciales. Se tiene que ensayar algo puesto que el confinamiento sí redujo la transmisión, pero también va a alargar la epidemia. El COVID ha sido más letal que la influenza H1N1 porque son un coronavirus que se transmite mucho más rápido y afecta a personas con mayor intensidad y para el cual no hay ningún medicamento ni tratamiento como si ocurría con la influenza H1N1. Las comorbilidades sí han contribuido en gran medida a que esta enfermedad se mantenga entre la población y se transmita entre la gente que va a un lugar. Incluso se habla de que todos estamos conectados de alguna manera unos con otros a través de nuestros contactos sociales, no a través de las comunicaciones de redes sociales, sino mi vecino que saludo todos los días conoce a otra gente y a otra gente y de manera exponencial conocen a otra gente que va transmitiendo el virus de uno a otro. En México hay millones de personas que no pueden aislarse o confinarse para disminuir esta transmisibilidad. Esto fue una de las cosas que le causó más problemas al sistema de salud para el control.
porque estas personas no podían confinarse. Tenían que salir a trabajar todos los días y a pesar de las medidas, la epidemia iba a continuar. Entonces, el intento de aplanamiento era para alargar el periodo y le diera tiempo al sistema de salud. Por supuesto, siempre las críticas las damos hacia los profesionales de la salud, quienes nos explican esto una y otra vez, pero queremos ver resultados inmediatos. En el caso de epidemias no se puede hablar de resultados inmediatos, puesto que son acciones que van a repercutir semanas y meses después. Si hacemos ahorita un confinamiento, sus resultados se verán dentro de 2 o 3 meses. No son inmediatos. Esto es la principal crítica que le han hecho al doctor Gatell. Volvemos. Bueno, ustedes oyeron hablar del semáforo por regiones. Ahorita ya tenemos el país cambiado totalmente. Todo el país está en un riesgo alto, naranja, otros en rojo. Algunos ya comienzan a irse al amarillo. Y es lo que ha pasado. ¿Qué pasa si se vuelve a la antigua normalidad? Pues simplemente lo que ya está ocurriendo. Está habiendo rebrotes. Estos rebrotes van a estar siendo más en aquellos lugares donde no hay medidas sanitarias o no se siguen las medidas sanitarias por parte de la población, como es el uso de cubrebocas en el transporte público, usar gel al entrar a centros comerciales o entrar una sola persona. Ahí es donde vamos a tener estos rebrotes. La mayoría de las personas que están teniendo eventos o reuniones masivas terminan contagiadas. También estas antiguas normalidades de las que tenemos nostalgia van a acelerar los contagios y esto va a aumentar el riesgo para adultos mayores, para niños, para embarazadas y para personas con comorbilidades. Y obviamente esto va a empezar a saturar a hospitales. Ya se está hablando de saturación en algunos lugares, pero son aquellos lugares donde la antigua normalidad continúa y no se respetó la nueva normalidad. Entonces, el problema se va a referir hacia aumento de contagios de enfermos graves. Vamos a tener pacientes con enfermedad infecciosa respiratoria aguda grave que van a requerir terapia intensiva. Aunque se nos avisa todos los días que el porcentaje de ocupación hospitalaria a nivel nacional es en promedio del 50%, que hay una disponibilidad. En algunas regiones está mucho más alta y en otras más baja. Esto es por la movilidad social. El problema es que está aumentando la mortalidad y esto es derivado de las medidas que la población no está siguiendo. A pesar de las recomendaciones que se nos dieron desde el principio de la epidemia, las nuevas normalidades no se dan tanto. La gente sigue estando sin cubrebocas, sin lavarse las manos, sin usar gel, en reuniones, pensando que no les va a tocar el COVID. Y el COVID puede aparecerles en cualquier momento porque no saben la relación que tienen con las personas que están a su alrededor y qué tan cerca se están de un contagio. Entonces, una de las herramientas que se usan mucho en epidemiología es el mapear en dónde están los resultados, dónde están los enfermos, los contagiados, los susceptibles, los graves. Ya sabemos que un hospital que pudiera estar aquí marcado con un punto azul, pues es donde se concentran, pero aquí se concentran los enfermos graves. En cambio, en puntos rojos, que este es el mapa que hizo John Snow en la epidemia de cólera en Londres, que es lo mismo, el principio es el mismo que se aplica a una epidemia, tenemos que ver en dónde están los casos de COVID en aislamiento domiciliario. Pero muchas de estas personas que están en aislamiento domiciliario, que digamos que en esta zona tienen alto contagio y comienzan a salir hacia otras zonas, pues van a llevarse con ellos el COVID y esto va a aumentar la transmisibilidad. Esta es la razón por la que siempre se estuvo pidiendo que la gente se quedara confinada en casa, se quedara en casa si tenía síntomas leves de una enfermedad respiratoria o inclusive tenía un familiar cercano o viviendo dentro de la misma casa con
enfermedad respiratoria para evitar que la transmisión continuara. Ahorita vamos a ver unas simulaciones muy interesantes sobre por qué la epidemia va a ser tan larga. Volvemos. Bueno, vamos a llegar al punto central de lo que estamos hablando como por qué la epidemia será larga, pero vamos a verlo en relación a unas simulaciones. Vamos a ver lo que pasaría en un comportamiento con movilidad social, donde el 10% de una población, como pueden ver ahí en la gráfica, pasaría. Vamos a pensar un poco en que los azulitos, los puntos azules, son personas que les llamemos susceptibles. Esta es una simulación que hicieron en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology en Estados Unidos, sobre cómo sería un comportamiento basado en datos matemáticos. Entonces, los azulitos son los susceptibles, vamos a llamarlos así, los que están en posibilidad de enfermarse, que puede ser cualquier ciudadano. Los rojitos o rositas que se ven en la simulación, pues son los que van enfermando conforme se van moviendo. Y los verdes son los que se van recuperando. Pero en el caso del COVID, vamos a hablar de los que se van recuperando o también se van muriendo. Entonces, cuando se habla de una tasa de mortalidad del 10%, pues este 10% de verdecitos se morirá. Pero va a estar en este contexto de qué tan rápido se transmiten. Es decir, pueden ver que ahí el dibujo de una curva llega un momento donde llega a una meseta, a un punto, y comienza a disminuir. Para mucha gente esto pudiera ocurrir en días, pues no, esto ocurre en meses. Esto es en meses de una epidemia. Entonces ahorita llevamos 6 meses de enero para acá, que comenzó la epidemia en las Américas, y apenas estamos en la parte de arriba. Todavía no vemos el descenso. Este es en un comportamiento donde el 10% de una población se quedara confinada en su casa y no contribuyera a la transmisión. Entonces, vamos a ver lo que pasa cuando todos, como ocurrió en algunos países, todos se quedan confinados. Este es lo ideal, pero esto no ocurrió en México. Pero si pueden ver, el que anda ahí moviéndose en verde, pues es uno que enferma, infecta a 3, se mueren o se recuperan, pero el resto permanece sin infectarse. Entonces, al quedarse quietos, todo mundo, el COVID no tiene manera de seguirse transmitiendo. Quizá a los 3 con los que tiene contacto y se va recuperando. Para fines prácticos, este tipo de comportamiento sin movilidad social fue imposible en todos los países. Quizá en algunos donde se establecieron toques de queda, donde se establecieron medidas de confinamiento obligatorias o pena de cárcel o de multa, quizá este comportamiento de que el 100% se quedara en casa, pues fuera una realidad. Pero en nuestro país, la mitad de esta gente tenía que salir a trabajar todos los días, puesto que de eso vive al día. Estamos hablando de 30 o 40 millones de personas según las declaraciones de las autoridades. Entonces, ¿qué sería algo más realista? Vamos a hablar entonces de una simulación donde viéramos que el 50% de la población se queda en casa y el otro 50% sale. Como pueden ver, la curva parece más aplanada, pero también se alarga.
Este es precisamente de lo que habló el doctor Hugo López-Gatell, de aplanar la curva, pero también de prepararnos para una larga epidemia, puesto que el confinamiento iba a disminuir la transmisión, pero no iba a acabar con ella, iba a continuar. Y una de las cosas es que las personas que se infecten eh, puedan recuperarse o darles tiempo de recuperarse. Recordemos que en esta epidemia no existe un tratamiento efectivo, sino que dependen del sistema inmune. No hay una vacuna y el tratamiento hospitalario es intenso para tratar de disminuir las complicaciones. En los reportes que se están dando, la mayoría no quiere llegar a, a una intubación, que ya es un último recurso, ya hemos hablado de eso y les invito a ver la conferencia sobre intubación o manejo de la vía aérea que hicimos en relación al COVID, porque el 90% de los pacientes que se intuban fallecen. Es una medida heroica que han hecho nuestro personal de salud. Entonces, este es un poco más realista. Pueden ver el aplanamiento de la curva. Voy a regresar las 3 animaciones. Vamos a ver primero el comportamiento con movilidad social en un 10% que se queda en casa. Esto puede ser útil para una ciudad. El caso de Nuevo León puede darse esto, que el 10% sí se quedó, pero el resto se siguió movilizando. Entonces tuvieron una rápida transmisión, una rápida presencia de casos, y ahorita están comenzando también a descender, pero no están descendiendo con la rapidez que queramos. Entonces este comportamiento con movilidad social rápido, pues puede ser difícil. Si vemos la otra simulación del 100%, van a ver que la epidemia prácticamente es plana, pero este escenario es poco probable que podamos tenerlo. La movilidad social en nuestro país es muy alta y solo si, como dijo el doctor López-Gatell, solo si nos quedamos en casa, cuando menos la mitad de la población, vamos a poder hacer lenta la epidemia, como ocurre en esta simulación que vemos donde el 50% se queda en casa y el otro 50% se anda movilizando, se anda transmitiendo la enfermedad, se andan recuperando, pero en un 10 a un 15% están falleciendo. Y también esta tasa de reproducción, que significa que un contagiado contagia a otro, si se mantiene, pues esto hace que la curva siga siendo alta y se mantenga la epidemia por un largo tiempo. Volvemos. La pregunta entonces que si le han hecho en forma reiterada al doctor Hugo López-Gatell es cuánto durará la epidemia. Desgraciadamente no se puede hacer una adivinanza, no es, como dijo el doctor, no es una bola de cristal para decir para tal fecha. Las epidemias no tienen palabra, entonces dependerá mucho de una multitud de variables, no es tan predecible. Aunque pudiéramos hablar de una epidemia donde hay una vacuna, como pudiera ser, digamos, qué hacer cuando había las epidemias de tosferina en México, o como ocurrió recientemente una epidemia de sarampión, inmediatamente se hizo un cerco epidemiológico vacunando a los susceptibles y con eso se apagó la epidemia de sarampión. Ahorita la epidemia de influenza se controla puesto que se vacuna a los adultos mayores o a los niños menores de 5 años susceptibles y esto evita. Pero en el caso de COVID no hay ni una cosa ni la otra, no hay tratamiento ni hay vacuna. Entonces, continuará la transmisión en la medida en que la movilidad social se dé. No puede adivinarse. Por eso el doctor Gatell ha dicho en muchas ocasiones que
para tal fecha consideramos que puede disminuir, de acuerdo a proyecciones matemáticas, la intensidad de los contagios, es decir, la desaceleración. El problema que tenemos en México es que tenemos una epidemia sobre epidemia. Tenemos el vergonzoso primer lugar en obesidad infantil en el mundo y el segundo lugar en obesidad adulto después de los Estados Unidos. Y esta enfermedad, obesidad y diabetes, y aparte hipertensión, que se llaman enfermedades crónico-degenerativas, le agregamos una enfermedad de transmisión rápida, respiratoria, que puede afectar a nuestra población, pues vamos a tener este grave problema y lo estamos viendo con las personas que están perdiendo la vida contagiados de COVID. Entonces, aquí va a ser muy, muy importante que la epidemia vaya a durar largo tiempo, puesto que va a depender de la gente, en este caso la virulencia del virus, la capacidad de reproducirse, de transmitirse, el huésped, que en este caso son los más afectados, adultos jóvenes con comorbilidades, adultos mayores, embarazadas y algunos niños, que son los que están padeciendo, que tienen problemas inmunológicos, que están padeciendo la enfermedad. Y el ambiente en el cual es propicio esta transmisión. Ya no se habla de que haga frío o calor, sino ese ambiente de conglomerados, donde más gente se reúne, es más rápida una transmisión. Por eso están suspendidas las clases, los eventos artísticos y deportivos que aglomeran a gran cantidad de personas. Vamos a vivir una nueva comorbilidad, una nueva normalidad, cuando veamos en espectáculos deportivos la sana distancia y también el uso de cubrebocas. Será algo muy interesante de ver, vivimos tiempos interesantes, pero no se puede hablar de cuánto va a durar esta epidemia. En una opinión personal, yo diría que durará varios años. Vamos a tener brote tras brote tras brote. En algunas ciudades, en algunas comunidades o en algunas regiones del país que tienen también comorbilidades de fondo. Y nos va a traer este problema en cuanto cambie clima, ya sea en invierno, que es cuando las enfermedades respiratorias son mucho más agresivas, o en época de lluvias como ahora, donde tenemos cambios bruscos de temperatura que favorecen este tipo de transmisiones. La epidemia al menos se calcula que durará todo un año más, con pequeñas disminuciones hasta prácticamente volverse endémica. Pero, de acuerdo a la movilidad social que se está ensayando, en cuanto se abran las demás actividades, vamos a ver estos rebrotes y vamos a ver esa presión sobre el sistema de salud, que necesita urgentemente ser fortalecido, con más personal, con mejores sueldos, con mejores condiciones laborales y con más unidades ambulatorias de tratamiento para este tipo de enfermedades respiratorias graves. Por lo tanto, hablar de que durará un año es adivinar, pero en términos simples, entendibles, podemos decir que la epidemia ahorita se está volviendo más lenta en su transmisión, pero continuará cuando menos lo que resta del año, que son 5 meses, más otros 5 meses más del próximo 2001. Entonces se calcula que para julio del 2021 se tengan cierto control ya y se pueda hablar de una endemia propia del COVID-19 en nuestro México. Volvemos.
La pregunta entonces que puede surgir es ¿por qué las autoridades de salud decidieron alargar la epidemia y no combatirla directamente? Porque no hubiera sido fácil eh, detener una epidemia tan rápido como esta, porque no hay un tratamiento ni hay una vacuna. No se puede controlar una epidemia con buenas intenciones, ni tampoco con declaraciones públicas. Desgraciadamente íbamos a tener una gran cantidad de enfermos y si no se alargaba la epidemia, nuestro sistema de salud iba a colapsar. Por eso se tomaron medidas sociales un poco agresivas para muchos, como fue suspender las clases de todos los niveles, evitar también pedir a los comercios cerrar como restaurantes o cines, donde la gente se conglomera, espectáculos deportivos, donde la gente se agrupa para intentar detener o hacer mucho más lenta la transmisión. Para mucha gente hubiera sido deseable, bueno, pues que se combata la epidemia. Fue muy bonito, en mi opinión, cuando una niña en el Día del Niño, el 30 de abril, le preguntó a López-Gatell que si el jabón mata al virus, ¿por qué no se hacían vacunas de jabón? Puede sonar chistoso en un niño, pero en realidad nos está diciendo que el jabón, como parte de una estrategia preventiva, ya no sirve cuando estamos enfermos. Nos ayudará a evitar la transmisión de nuestra enfermedad hacia otro. Pero en realidad lo hacemos, no es tan simple de medir. Entonces, lo que se buscaba con el objeto de alargar la epidemia, que lo llevaron el famoso aplanamiento de la curva, era que pudiéramos darle tiempo al sistema de salud de prepararse, puesto que estaba totalmente colapsado antes. Este era el problema que tenía el sistema de salud. Si se hubieran dejado las cosas, nos hubiera ido mucho peor de lo que nos está yendo ahorita. Entonces se intentó que el sistema de salud tuviera la capacidad de responder a los enfermos graves. Los enfermos leves podían ser atendidos en casa, de ahí la indicación, quédate en casa, porque esto iba a evitar que transmitieras. Mucha gente enferma no hizo caso. Se puso el cubrebocas creyendo que con eso era suficiente. Y no fue así. La transmisión seguía. Entonces, el sistema de salud necesitaba ese tiempo y las autoridades, al suspender este tipo de eventos masivos, de espectáculos deportivos, clases, cines, cierre de comercios, hizo que la transmisión se lentificara, pero también que la transmisión se alargara. Se trató de educar a la población a través de un personaje de anime, que era la Susana Distancia. Ahora ya tenemos otros 5 muy buenos ejemplos de lo que es ahora la nueva normalidad como educación social. Pero ahora los medios están culpando al doctor López-Gatell de un mal manejo. Pero el mal manejo no se puede hablar cuando la epidemia está siendo controlada de manera bien, científica, técnica y sobre todo por expertos. Los medios de comunicación han dado o han hecho creer que si hubieran tomado medidas, pero no dicen cuáles, antes de la epidemia, pues se tomaron las medidas, pero evitar que la gente saliera era una de las medidas. Se apostó a la educación social, a la respuesta social. La mitad de la gente lo pudo hacer. La otra mitad que no lo podía hacer participó en algunas estrategias como el uso del cubrebocas y el lavado de manos o el uso de gel sanitizante. Esto permitió que la epidemia se fuera alargando. No siempre se logra porque todavía hay mucha gente desinformada que no sabe y que incluso no cree que el COVID exista. No han visto a los enfermos en los hospitales porque el COVID existe y es agresivo y tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que hablamos de esto, puesto que hasta que no te toca te das cuenta de lo que es en verdad estar enfermo de COVID. Los que han pasado por eso y nos han contado su experiencia, o los que hemos pasado por eso y contamos nuestra experiencia, no es agradable estar enfermo de las vías respiratorias al grado de sentirse ahogar.
y tener que acudir a un hospital con la esperanza de no terminar intubados. Pero la comunicación, la educación social es importante, que el doctor Gatell estuvo, insiste, quédate en casa, quédate en casa y quédate en casa. Y la estrategia que se siguió fue la correcta, porque estamos viendo que no ha colapsado el sistema de salud. Ahora se tiene la mitad de la disponibilidad de recurso asistencial en caso de COVID, en caso de que enfermes. Ya puedes acudir y recibir un tratamiento y ser atendido por un profesional de la salud. Afortunadamente no es el grueso de los enfermos. Una parte sí está llegando a hospitales, pero otra gran parte está enfermando, quedándose en casa y recuperándose en casa. Esta es la razón por la que se tiene que alargar la epidemia, para evitar el colapso del sistema de salud, para dar tiempo a que se desarrolle un tratamiento y una vacuna que ya se está empezando a probar, ya se está hablando de medicamentos efectivos. Todavía no hay nada, todavía no podemos hablar de medicamentos efectivos. Ninguno de los que han salido a la luz pública como medicamentos funcionan. No funciona ahorita ningún medicamento contra el COVID. Su fisiopatología es muy diferente y ningún antiviral o medicamento puede actuar contra esto. ¿Qué hubiera sido preferible? ¿Una epidemia breve o una epidemia larga? Ahorita lo comentamos. Bueno, ¿hubiera sido preferible una epidemia breve o una epidemia larga? Para empezar, no depende de nosotros, depende de la tríada epidemiológica, de la gente, del huésped y del ambiente. Es difícil estimar una duración, porque hay una gran multitud de variables, pero hay algunos modelos matemáticos que nos dijeron, si no se hace esto, va a pasar esto. Es decir, si no se toman medidas, vamos a tener una epidemia breve, pero mortal y de alta afectación, de todo tipo. O bien, si se toman las medidas, va a haber una epidemia larga, pero con estas cosas de enfermos, de contagios de 1 a 1, 1 a 2, de saturación en algunas áreas, pero sin colapsar al sistema de salud. Hay una multitud de variables que nos impiden decir cuánto va a durar, pero en términos reales o en términos simples, una epidemia como esta de COVID no va a acabarse pronto, va a durar varios años. Recordemos que se pasa una fase, primero de pandemia, luego de epidemias a nivel país y luego ya de endemia a nivel país, donde ya está en control. Que es ahorita, digamos, lo que está ocurriendo con la H1N1. No debemos dejar que las epidemias breves, como ha ocurrido en la historia de la humanidad, son altamente mortales y con grave afectación social. No era conveniente una epidemia breve porque no sabíamos si iba a ser breve, así de simple. Las epidemias que más mortalidad han causado, la de peste negra fue una de ellas, con más de 200 millones de personas muertas en el mundo, pero ocurrió en la Edad Media. Más recientemente la gripe española, a principios del siglo XX, y estas epidemias han colapsado los sistemas de salud. La más reciente, en el 2009, la epidemia de H1N1 en México, pues causó precisamente este colapso. Entonces, lo que ahora se pretende, porque no se puede controlar ni con vacuna ni con tratamiento al COVID, necesitamos alargar para dar tiempo a probar medicamentos, a probar vacunas en la población que sean efectivos. Mientras tanto, tratar de hacer medidas sanitarias de contención, de mitigación o de control para que el sistema de salud de cualquier país pueda responder. Países desarrollados, como el caso de Estados Unidos, Alemania o Inglaterra, tienen serios problemas con la epidemia de COVID. Conforme avanza la epidemia, vamos conociendo más de la gente, sabemos más del virus, sabemos por dónde pueden desarrollarse algunas vacunas, algunos procedimientos, pero todavía
la comunidad científica no se ha pronunciado sobre un tratamiento efectivo. Por lo tanto, no hay nada ahorita para tratar a un COVID como fármacos, ni tampoco hay vacunas. Todas van a entrar en fase experimental. El próximo año esperamos ya poderlas ver. Esto ha sido bastante rápido. Esperamos que la vacuna que ya se está ensayando tenga una efectividad por arriba del 80% que permita cuando menos disminuir el número de susceptibles. ¿Cómo podemos saber entonces si la epidemia va a ser larga? Pues vamos a tener que estar midiendo todos nuestros indicadores. Cuando ocurren los casos, cuál es la tendencia de hospitalización, qué porcentaje de ocupación, cómo se están encontrando los casos nuevos. Aquí no estamos hablando de hacer pruebas, pero en cuanto se tenga una vacuna y se comience a probar, y también hay un tratamiento que parece ser que va a ser en México y en Brasil, donde se van a ensayar los primeros fármacos contra COVID, esperamos tener esta respuesta que necesitamos. Por lo tanto, ahorita les pedimos a la gente, primero, acudir al médico y no automedicarse en caso de que tengas una enfermedad para que se te determine cuál es el riesgo que tienes de padecer un COVID. En caso que sea leve, quédate en casa, aíslate, trátate y aliméntate bien. Y bueno, para reflexión final, el mundo no va a ser el mismo después del COVID-19. Las preguntas son como sociedad mundial o como sociedad mexicana. ¿Tendremos mejores cuidados de salud a nivel de nuestros países que están en desarrollo o no desarrollados? ¿Las crisis económicas van a ser otra vez cada año o van a ser globales? ¿Habrá mayor involucramiento de las sociedades en las políticas públicas de salud, de educación, etcétera? La historia nos va a contar algo muy interesante. Vivimos tiempos interesantes y ahorita es importante que estemos pendientes porque la epidemia va a continuar con lo menos en lo que resta del año y la mitad del siguiente. Bien, finalmente, como dijo el doctor Hugo López-Gatell, preparémonos para una epidemia larga. Que se prolongue la epidemia es una manifestación de éxito. Recordemos que estamos controlando. No podemos acabarla de golpe, no se puede hacer eso. Pero si logramos que se vuelva lenta para moverse entre la población, nos va a dar la oportunidad de tener tiempo para desarrollar una vacuna y un tratamiento. Esto no es fácil de visualizarlo y con menos contagios diarios va a permitir que el sistema de salud pueda atender a todos los enfermos en el momento que lo requiera. Entonces va a durar varios años, en mi opinión, con rebrotes regionales y locales, y se volverá endémica en México. Recuerden que en México tenemos un problema de salud pública con el VIH, pero no es noticia. Pero ya se cuenta para VIH con medicamentos efectivos y en el caso de la influenza ya tenemos vacunas. Entonces ya podemos hablar de un control. Pero por ahora, preparémonos para una epidemia larga. Bien, quiero agradecerles a todos ustedes que hicieron el favor de escucharnos. Esperamos seguir haciendo más charlas de este tipo del COVID-19 y hay que estar siempre pendientes de lo que nos informen las autoridades de salud y sobre todo hacer caso a las recomendaciones tanto de los médicos, las recomendaciones de los médicos y de las autoridades de salud. Esperamos volvernos a ver en la próxima charla de aquí de conferencias online y los invito a visitarnos en nuestro sitio web, escribirme a ricoguzman@gmail.com y a seguirnos en nuestras plataformas de Facebook y de Twitter, donde estamos transmitiendo este tipo de eventos. Muchas gracias y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pongan atención. Cuando escuchen su nombre, quiero que respondan y se vayan de aquí. Capo. Sí, señor. Sumner. Sí, señor. Griffin. Chris Griffin. Sí, señor. No lo pensé muy bien. ¿A dónde crees que vas? ¿Cuál es tu problema? Dije que pusieras tu bolso ahí. Esperen. No. Debo salir de aquí, están mal. No. Yo no soy que soy Peter. Viene ya. Yo creo que está en el cine viendo
películas viejas, tal vez de Friends Connection, o tal vez El Padrino 2 es una secuela. Dejen que muera, dejen que muera mi hijo y no yo. Dejen que muera, dejen que muera su hijo. Dejen que muera, dejen